¿Qué pasa, tío? He visto que quieres aprender a dar toques, así que te voy a dar unos truquitos que puedes seguir por si te ayudan a aprender más rápido. Aquí te los muestro y espero que te sirvan. Si sigues estos trucos, en poco tiempo vas a aprender a dar un montón de toques. Así que mucha suerte, tío. Así es como doy yo los toques. Y esta técnica es buena porque te salen muy controlados y te cansas menos que haciéndolos todos con una sola pierna, que es como mucha gente los hace. Mucha gente suele dar todos los toques con una pierna y dando como saltitos, porque así es cómodo y no se descontrola casi, con toques muy pequeñitos. Pero yo os recomiendo dedicarle un poquito de tiempo a aprender con las dos piernas y con esta técnica que os muestro, porque yo creo que a la larga os va a ayudar un montón a dar muchos más toques y hacer trucos más difíciles. Lo que sí es buena idea es saber dar unos cuantos toques con cada pierna por separado, como 5 toques con la derecha todos seguidos, 5 con la izquierda, porque así si estáis dando toques y se os descontrola un poco, pues podéis dar 3 o 4 toques seguidos con la misma pierna para volver a controlar el balón y ya seguir alternando, que es la manera con la que menos te puedes cansar. Y una buena técnica para aprender, si no tienes ni idea, es dejarla botar, le das un toque y la coges. Y practicar eso con las dos piernas, y así no tienes que saber nada para hacer esto, solo la dejas botar, le das y la coges. Y así puedes practicar la manera de darle cuando el balón está justo cayendo y además que suba recto, porque si lo puedes coger con las manos significa que le has dado muy recto y muy centrado y podrías seguir dando toques. Y así poco a poco practicando, sabiendo hacer un toque con cada pierna y que suba recto, puedes ir poquito a poquito subiendo, intentar hacer 2 toques y luego ya la coges, 3 toques y la coges, y hacer combinaciones de 2 con una pierna y otro con otra, 1 con cada pierna, 3 con una pierna y otro con otra, todas las combinaciones que necesites para sentirte cómodo con cualquier combinación posible de toques que pudiera darse mientras das toques, y así pues 100% vas a estar súper cómodo dando muchísimos toques. Como ves, yo los hago muy bajitos porque tengo mucha práctica. Y esta altura para mí es la ideal porque no es ni muy alto ni muy bajito. Y ahora os explico un poco, pero es como la altura perfecta para luego hacer trucos difíciles. Pero seguro que con el tiempo y con práctica tú también vas a poder hacerlos muy cómodamente con esta altura. Porque al principio lo normal es que salgan bastante altos, como a la altura de la cadera. Y eso en verdad está bien porque así pues te da tiempo a reaccionar si se descontrola un poco y llegar a darle. Así que darle un poquito de altura al principio está bien para practicar. Y poco a poco ir probando bajarle un poco la altura a los toques y encontrar dónde te sientes más cómodo. Es muy importante fijarte, sobre todo al principio, cuando estás aprendiendo, en darle el toque al balón justo cuando está a punto de tocar el suelo, y así asegurarte de que le das con donde están los dedos de los pies, porque es la parte como más sensible del pie y donde puedes darle más control y mandar el balón donde tú quieras. Así que al principio te propongo que puedes dejar el balón caer y intentar darle justo antes de tocar el suelo. Y sin embargo, el tener un poquito de prisa y darle al balón cuando está a media altura hace que sea más difícil controlar el balón, porque el toque sería con el empeine, que es una parte mucho más rígida del pie y que puedes controlar menos, y entonces el balón iría pues descontrolado. Y es mucho más fácil perder el control porque con el empeine es más difícil controlar la fuerza y la dirección que le das al balón. Así que yo diría que la mejor técnica es esperar justo a que el balón esté a punto de tocar el suelo, y así 100% le vas a dar con los dedos de los pies y se controla mucho mejor la dirección y la altura. Otra cosa importante es estar relajado mientras das los toques, porque algo que suele pasar al principio es ir con la pierna muy estirada y muy rígido, con la pata a palo, y así es mucho más difícil porque por cada toque al balón habría que mover toda la pierna y eso cansa mucho más y es mucho más difícil, así que ahí relajadito, todo pancho, yo creo que es mejor, porque eso vas ahí todo relajado, le das un poquito, ahí mueves la rodillita un poquito y es mucho más cómodo, no te cansas y apuntas mucho mejor. Y sobre la distancia que tiene que estar el balón de tu cuerpo, yo recomendaría una distancia que te permita mirar hacia abajo a gusto, sin que esté el balón muy lejos, porque si está muy lejos es más fácil darle con el empeine, pero que tampoco esté muy pegado a ti, porque entonces es muy incómodo y es más fácil darle con la pata de palo. Es muy importante que el balón suba siempre recto, ni para la derecha ni para la izquierda, porque no es importante que si le vas a dar con la izquierda el balón vaya para la izquierda, sino mover un poquitín las piernas para que el balón siempre pueda estar en el centro. Y ya estaría, tío. Espero que te hayan podido ayudar estos consejos. Y nada, solo tienes que intentarlo varias veces. Y seguro que en poco tiempo te haces muchísimos toques, ¿eh?
Siguiendo estos pasos despacito vas a aprender. En los siguientes vídeos vas a poder encontrar más trucos, por si te interesa seguir aprendiendo trucos. Y mucho ánimo, tío.